Quiero darles la bienvenida en nombre del doctor Milton Fornella y quien habla a esta cuarta edición de las conferencias de invierno en oncología de Montevideo. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes acá, la presencia de representantes de la Cátedra de Oncología Médica de la Universidad de la República, la presencia de la doctora María Julia Muñoz, amiga de estos eventos que siempre nos ha acompañado. Queremos comunicarles también que en el día de hoy, según la agenda que teníamos planeada, no va a poder estar con nosotros el profesor Pedro Kasdorf a causa del fallecimiento de su señora madre en el día de ayer, pero envió el saludo y las disculpas correspondientes. Y la conferencia que a él le tocaba va a ser brindada por el profesor Álvaro Luongo, que nos va a acompañar, a quien desde ya le agradecemos. Las conferencias de invierno han sido, a lo largo de estos años, un punto de referencia para la oncología nacional, y esa era un poco la idea que teníamos, de que los miembros de distintos grupos oncológicos, de distintos lugares de trabajo, pudieran tener una oportunidad también en nuestro país de tener este evento. Y este evento no ha sido solamente para la oncología nacional, sino que ha trascendido fronteras, y nuevamente en el día de hoy, desde Bolivia, desde Santa Cruz, en el Centro Médico Foyanini de aquella ciudad, está un grupo de oncólogos, cirujanos, siguiendo este evento a través de nuestra página web. Para ellos queremos también darles la bienvenida, agradecerles su atención, su presencia, y también después de cada una de las conferencias podrán realizarse, y ellos también lo podrán hacer vía web, las preguntas que quieran realizarle a los conferencistas del día de hoy. De nuevo entonces agradecerles la presencia de todos ustedes y comenzamos con la actividad programada. Gracias, Álvaro. Bueno, buen día para todos. Realmente es un gusto tenerlos de vuelta acá. Cuesta en el Uruguay conseguir que las actividades mantengan una continuidad, y eso es lo que es uno de los objetivos que nos planteamos cuando empezamos esta actividad. A lo que mencionó Álvaro, quiero agregar cómo cuesta encontrar en el laboratorio clínico instancias para poder presentar determinada información, y creemos que esta puede ser una de ellas, y en estos 4 años lo hemos demostrado. Le vamos a pedir ahora a la doctora María Luisa Musto, que es médico especialista en anatomía patológica, asistente de la Cátedra de Anatomía Patológica, becaria en el Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad de Granada, que haga la presentación del tema implicancias de la sobreexposición de HER2/neu en carcinoma gástrico. Gracias. Gracias. Bueno, buen día para todos. Quería agradecer al doctor Álvaro Vázquez, al doctor Fornella y al laboratorio Bioerix por la invitación al evento. El tema que voy a hablar es de las implicancias de la sobreexpresión de HER2 en carcinoma gástrico. Vamos a dividir la charla en 4 puntos: introducción y características generales del carcinoma gástrico. Vamos a hablar brevemente del estudio TOGA, que es donde se validó el uso de trastuzumab en cáncer gástrico HER2 positivo. Vamos a desarrollar la metodología para determinar el HER2 por método de inmunohistoquímica, y finalmente conclusiones finales. Bueno, el carcinoma gástrico es un carcinoma que tiene alta frecuencia, es el 4º cáncer diagnosticado, con más de 1 millón de casos nuevos por año, y es la segunda causa de muerte por cáncer. En general el diagnóstico es en etapas avanzadas, y a pesar del tratamiento con cirugía y quimioterapia sistémica, tiene una baja sobrevida, con una tasa de respuesta que varía entre 20 a 48% y una sobrevida baja a los 5 años de 10 a 15%. Este pronóstico peyorativo es lo que ha llevado en los últimos años a la búsqueda de blancos moleculares para terapias dirigidas por biología molecular, entre los cuales destacamos el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento endotelial vascular, la vía del emetor de la ciclooxigenasa, y es al grupo del factor de crecimiento epidérmico donde pertenece el HER2, que es el tema que vamos a desarrollar. El HER2/neu es un gen que está localizado en el cromosoma 17, en el brazo largo, y pertenece a la familia del receptor de factor de crecimiento epidérmico, junto con otros 3 miembros que son HER1, HER3 y HER4. Codifica la proteína HER2/neu, que es
receptor de tirosinquinasa transmembrana que tiene 3 dominios, como vemos acá. Un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. La amplificación del gen induce la sobreexpresión de la proteína en la membrana celular, lo cual favorece el crecimiento tumoral por todas estas vías que vemos, que va a estimular la proliferación celular, la motilidad, la supervivencia de la célula. El ER2-NEU está ampliamente estudiado en el cáncer de mama, donde por la clasificación molecular el grupo ER2 positivo, que es negativo para receptores de estrógeno y progesterona, representa el 10 al 34%. Y este grupo se caracteriza porque tiene un peor pronóstico, con un alto riesgo de recaída precoz, y la expresión de ER2 es un factor predictivo negativo para la respuesta a la quimioterapia y a la hormonoterapia. Pero con trastuzumab, que es una terapia dirigida contra el ER2, blanco dirigida, se ha visto un aumento, una mejora de la sobrevida, tanto en enfermedad precoz como en enfermedad metastásica. También se ha estudiado la sobreexpresión de ER2 en tumores de otros órganos, como estómago, pulmón, colon, vejiga, ovario, endometrio, cuello uterino, cabeza y cuello, páncreas, esófago, próstata. En el estómago, en carcinomas gástricos, se describió la sobreexpresión de ER2 en 1986 en líneas celulares, y después en diferentes estudios se ve que entre un 7 a un 34% de los carcinomas gástricos sobreexpresan la proteína ER2. En general son pacientes de edad avanzada. Es mayor la expresión en el subtipo histológico intestinal, con formación de glándulas, y son tumores que tienen mayor estadio, con mayor diseminación tumoral, mayor incidencia de metástasis ganglionares y una menor sobrevida. Acá vemos diferentes series donde se estudió la positividad para ER2 en carcinoma gástrico por inmunistoquímica. Como decíamos, entre 7 a 34% variaba la incidencia en las diferentes series, con una media de 17,6%, y acá un número de citas bibliográficas donde se estudió por positividad por FISH. Con respecto a la localización del tumor, es más frecuente la expresión de ER2 en carcinomas proximales de la unión esofágo-gástrica comparado con carcinomas en el resto del estómago, con una diferencia significativa, como se ve en un estudio, 33% versus 20,9%. Acá vemos otras series donde es mayor la expresión de ER2 en tumores localizados en la unión esofágo-gástrica que a nivel del cuerpo gástrico o distal. Y también hay una diferencia en cuanto al tipo histológico, ya que los carcinomas subtipo intestinal de la clasificación de Lorenz o tubulares de la clasificación de la OMS tienen mayor expresión de ER2 comparado con el subtipo difuso, pobremente diferenciado de células en anillo de sello, con diferencias significativas, y el subtipo mixto tendría una incidencia media entre ambos grupos. Y acá otras series donde también se ve la mayor frecuencia de expresión de ER2 en el subtipo histológico intestinal comparado con el difuso y el mixto. Bueno, como segundo punto de la charla vamos a hablar del intento del estudio TOGA, que es el trastuzumab para carcinoma gástrico, de validar la inclusión de trastuzumab en cáncer gástrico ER2 positivo, viendo la buena respuesta que se tiene en cáncer de mama. Ya en modelos preclínicos se demostró en líneas celulares tumorales de humanos trasplantadas a modelos animales que había un beneficio tanto con solo trastuzumab y trastuzumab más quimioterapia convencional en la inhibición del crecimiento tumoral y la disminución y el aumento de la sobrevida global. Estos modelos preclínicos, que empezaron en el año 92, después se hizo un ensayo clínico que fue en el 2009 y se publicó en el 2010 en Lancet, que se llama TOGA, donde lo que se vio fue que había dos brazos: trastuzumab en combinación con quimioterapia versus quimioterapia solo para el tratamiento de los pacientes con cáncer gástrico, ER2 positivo de la unión esofágo-gástrica o gástrico. Fue un estudio fase 3, randomizado, abierto, internacional, multicéntrico, participaron 24 países.
Se hizo un screening en 3.807 pacientes, de los cuales 810 eran HER2 positivos. De estos se eligieron aquellos pacientes que tenían cáncer gástrico metastásico, avanzado o recurrente, HER2 positivos. La positividad para HER2 se hizo por inmunohistoquímica y por FISH. De estos pacientes, aleatoriamente, uno a uno, se randomizaron en dos grupos, un grupo que recibió solo quimioterapia convencional y otro que recibió quimioterapia convencional más trastuzumab. El objetivo primario del estudio fue demostrar un aumento en la sobrevida global. También se evaluó la sobrevida libre de progresión, la tasa de respuesta tumoral, el beneficio clínico, la duración de la respuesta, calidad de vida, intensidad del dolor, consumo de analgésicos. Entonces acá vemos en el gráfico, el brazo en rojo es los pacientes que recibían quimioterapia más trastuzumab y el brazo en azul los que recibían solo quimioterapia. Y se vio un aumento en la sobrevida global de 11,1 mes a los pacientes solo con quimioterapia a 13,8 meses en los pacientes que recibían además trastuzumab, con una diferencia clínicamente significativa, estadísticamente significativa. También se vio que había un aumento en la sobrevida libre de progresión, 5,5 meses versus 6,7 meses, también con un valor estadísticamente significativo. Después, en un análisis postexploratorio, lo que se hizo fue dividir esos pacientes, que eran HER2 positivos, según el estado del HER2, en dos grupos. El grupo que tenía baja expresión de HER2 y el grupo que tenía alta expresión de HER2. El grupo que tenía baja expresión eran aquellos que por inmunohistoquímica no tenían sobreexpresión o era muy débil, 0 o 1, pero el FISH era positivo. Y el grupo de alta expresión eran aquellos pacientes que por inmunohistoquímica expresaban con marcada intensidad el HER2, 3 cruces o 2 cruces FISH positivos. Entonces se vio que los pacientes que tenía, el grupo que tenía alta expresión de HER2 se favorecía de la terapia con trastuzumab, pero el grupo que tenía baja expresión de HER2, por más que fueran FISH positivo, con inmunohistoquímica 0 o 1, no favorecía con trastuzumab. Y acá tenemos un gráfico donde se ve que la sobrevida en el grupo, la sobrevida media en el grupo que tenía alta expresión de HER2 llegó a 16 meses. Este resultado es muy importante porque de acá surge el algoritmo en la determinación de cáncer gástrico, donde el método primario inicial es siempre por inmunohistoquímica, porque solo los pacientes que tienen alta expresión de HER2 por inmunohistoquímica, que son el grupo 3 más y el 2 más, son los que se podrían beneficiar estos, en el caso de que sean positivos por FISH, del tratamiento con trastuzumab. Entonces, los pacientes que por inmunohistoquímica expresan 3 cruces van a ser candidatos a trastuzumab. Y los pacientes que expresan por inmunohistoquímica 2 cruces van a ser retesteados por métodos de hibridación in situ. Si son positivos, son candidatos para trastuzumab y si son negativos, no. Estos pacientes, que son el grupo de bajo riesgo de expresión de HER2 por inmunohistoquímica, score 0 o score 1 más, aunque tengan FISH positivo, no se benefician de trastuzumab. Por eso no se elige inicialmente el estudio por FISH, sino que se empieza siempre por inmunohistoquímica y se hace FISH solo a los pacientes que tienen por inmunohistoquímica 2 cruces. Entonces, las conclusiones del estudio TOGA fue que los pacientes que se beneficiaban eran los que tenían elevada expresión de HER2, que van a ser los que tienen mayor beneficio de agregar trastuzumab a la quimioterapia, con una disminución del riesgo de muerte en 26%, una mejora de la sobrevida global, de la sobrevida libre de enfermedad y de la tasa de respuesta tumoral, con buena tolerancia, que no agregaba efectos adversos, y el resultado del estudio fue que fue el primer agente biológico con beneficio de sobrevida en adenocarcinoma gástrico de la Unión y que es una nueva opción de tratamiento sistémico en las pacientes con cáncer gástrico HER2 positivo, avanzado, localmente avanzado metastásico. Vamos ahora a ver cómo
todo esto que hablábamos del score, 0, 1, 2, ¿cómo es que nosotros determinamos, qué metodología llevamos a cabo para hacer la determinación de inmunistoquímica de ER2 en cáncer gástrico? Entonces hay 3 pasos importantes, que es el procesamiento estandarizado del tejido. Esto es fundamental para que no haya después errores en los resultados, tiene que estar estandarizado. La interpretación de los resultados, lo que hay que tener en cuenta, y el control de calidad de los laboratorios que realizan el método. Con respecto al procesamiento estandarizado del tejido, es importante la obtención de la muestra, la fijación del tejido, los cortes histológicos y utilizar kits que estén validados. El tipo de muestra puede realizarse en biopsias o en piezas de resección. En biopsias siempre se recomienda realizar de 6 a 8 muestras y en todas ellas realizar la inmunistoquímica por la gran heterogeneidad que tiene el ER2 en cáncer gástrico. Con respecto a la fijación del tejido, es un paso fundamental porque la mala fijación es la principal fuente de error en la determinación del ER2. Entonces hay que fijar el tejido inmediatamente, idealmente los primeros, que no pase más de 20 o 30 minutos, y el tiempo de fijación también es importante. En las piezas de resección quirúrgica se recomienda mínimo 6 horas, máximo 48 horas, y en muestras biópsicas no más de 24 horas de fijación. ¿Y qué fijador usar? El formol tamponado al 10%, que es el fijador universal. Si vamos a utilizar otros fijadores, siempre hay que validarlos, porque si no hay validación puede afectar tanto el resultado de inmunistoquímica como del FISH. Con respecto a los cortes histológicos, los bloques de parafina se pueden almacenar indefinidamente previo a la sección, o sea que se puede hacer el estudio meses después de que el paciente haya sido operado o que se haya realizado una biopsia. Y es importante, cuando uno obtiene la sección, cortar el bloque e inmediatamente realizar el test de ER2, si no es posible que no pasen más de 2 a 3 semanas que esté cortada la lámina, y siempre realizar secciones finas, ya que los cortes gruesos, eso tiene que exigirlo el patólogo, los cortes gruesos pueden producir alteraciones en la interpretación, y el área tiene que ser representativa del tumor. Por eso previo hay que hacer una hematoxilina de eosina, elegir el área que no tenga necrosis, que no tenga artefactos de fijación, y ahí marcar en el bloque dónde se va a hacer la inmunistoquímica y eventualmente el FISH. Con respecto a los resultados, hay 2 puntos que tenemos que tener en cuenta porque es diferente a la expresión de ER2 en cáncer de mama. El cáncer gástrico tiene una gran heterogeneidad tumoral en cuanto a la tinción de inmunistoquímica. El 30% de los casos tienen tinción heterogénea, quiere decir que un foco marca y al lado no marca, y al lado marca y al lado no marca. Y la tinción de membrana es diferente que en la mama porque surge la tinción incompleta, lateral y vasolateral, que también se considera dentro del grupo del score 3+. Lateral y vasolateral, y queda como una U la tinción. Es importante siempre excluir las muestras que están mal preservadas o mal fijadas, porque va a dar mal resultado, y no evaluar los bordes del tumor, áreas con metaplasia intestinal y tinciones no específicas, no tenerlas en cuenta. La tinción tiene que ser de membrana, tinción citoplasmática, nuclear, luminal, en la zona luminal de la célula, el borde luminal tampoco se tiene en cuenta. Luminal y basal no, tiene que ser basal solo o vasolateral. Y tampoco excluir las zonas donde haya cambios regenerativos con inflamación, porque puede dar falsos positivos. Y es importante que el estudio no demore más de 5 días, porque las metástasis en cáncer gástrico tienen un rápido avance. Con respecto a la heterogeneidad, lo que vemos acá, un corte donde se ve 2 cruces, una zona con positividad 2 cruces, 3 cruces, perdón, por inmunistoquímica, y un área, toda esta área que es de células en anillo de sello, es subtipo difuso, puramente diferenciado, donde no hay sobreexpresión de ER2. Entonces nosotros cuando elegimos la zona para FISH, elegimos un área donde no hay expresión por inmunistoquímica, no va a haber amplificación. Sin embargo, acá sí hay alta amplificación. La heterogeneidad no es solo a nivel de la inmunistoquímica, sino también a nivel de los resultados del FISH. La heterogeneidad también no es solo intratumoral, sino también intraglandular. Una misma glándula puede tener un área positiva y un área negativa.
Acá vemos más ejemplos de la heterogeneidad, una zona positiva y al lado no, focos de positividad, pequeños focos. En las biopsias gástricas también, ya que el material en general, las biopsias son pequeñas, por eso hay que hacer en todas las biopsias, mínimo 6, 8 es el número mínimo que se recomienda, y hay que hacer la técnica de hemohistoquímica en todas las biopsias, porque puede pasar esto, que solo un pequeño foco sea positivo, y si nosotros hacemos en una biopsia y en otra no, podemos decir que no hay sobreexpresión y perdemos un paciente que puede ser candidato a tratamiento. Acá vemos ejemplos también de la heterogeneidad en las biopsias intraglandular, una zona de la glándula expresa el HER2 y la otra no. Y esto era lo otro que hablábamos de la característica que hay que tener en cuenta en los cánceres, la expresión de cáncer gástrico, la tinción lateral, basal y lateral, vasolateral. El sector luminal, el borde luminal de la célula no se marca y eso se considera dentro del score 2 y 3. A diferencia de la mama, donde siempre la tinción tiene que ser completa para considerarlo 2 o 3. Entonces, por estas diferencias de la heterogeneidad tumoral y de la tinción característica de membrana vasolateral, fue que surge el sistema de scoring para HER2 para cáncer gástrico modificado, porque no podía ser el mismo que el que se utiliza para mama. Esto se realizó en el 2008 por Hoffman y colaboradores, fue publicado en Histopathology y este sistema de tinción fue el que utilizaron en el estudio TOGA. Entonces tenemos así 4 scores, 0, 1, 2 y 3, que es diferente para pieza de resección y para biopsia. Los puntos de corte son diferentes. En las piezas de resección el punto de corte para positividad es de 10%, y lo que diferencia el 1, el 2 y el 3 es la tinción, la fortaleza de la intensidad de la tinción de la membrana. El score 1 son aquellos casos donde la positividad es muy débil, solo un pedacito de la membrana, un fragmento de la membrana incompleta y muy débil. Cuesta mucho verlo, hay que poner un gran aumento. El 2 más son aquellos casos donde la tinción es débil o moderada, pero completa, vasolateral o lateral. Y el 3 más es la tinción de membrana fuerte, marcada, completa, vasolateral o lateral. Para biopsias no hay un porcentaje de corte, sino que ya con 5 células contiguas o más ya se considera positivo, no importa qué porcentaje represente el total de la muestra. Con la misma intensidad, positividad muy débil en una partecita de la membrana, positividad débil o moderada, completa, vasolateral o lateral, y positividad fuerte, completa, vasolateral o lateral, en 5 células o más. El score 0 y el score 1 se consideran negativos, son aquellos que son de baja expresión de HER2 por inmunistoquímica y no se va a hacer FISH porque aunque fueran FISH positivos no se beneficiarían del tratamiento con trastuzumab como se demostró en el estudio TOGA. El 2 más es indeterminado porque precisa que se confirme la positividad por método de ionización in situ, FISH o SISH. Y el 3 más, ya que es positivo, ya es candidato para tratamiento con trastuzumab. Acá vemos la regla de la magnificación, estos son el lente del microscopio, el bajo aumento, aumento mediano y alto aumento, y el 3 más, ya con bajo aumento, nosotros ya vemos la positividad. Incluso a veces dice, incluso si el microscopio no ya ve la lámina, hay que ver que, obviamente, mirarlo después mayormente, que la membrana, que no sea una tinción citoplasmática o nuclear, pero uno ya ve el color, la tinción fuerte en la lámina y al bajo aumento, al topográfico. El 2 más, 2 cruces, necesita una magnificación más detallada. Y el 3 más precisa un gran aumento porque es muy débil y solo, el 1 más, perdón, y solo un pedacito de la membrana positiva. Acá vemos ejemplos en piezas de resección quirúrgica, un ejemplo de una inmunistoquímica 3 más, la tinción es fuerte, completa, vasolateral o lateral, 2 más es moderada, completa, lateral o vasolateral, en más del 10% de las células. El score 1 más son aquellos casos que la membrana es positiva pero muy débil y en una parte solo de la membrana, en más del 10% de las células, y el score 0 es cuando no hay tinción o la tinción es en menos del 10% de las células y débil. En biopsias lo mismo,
un ejemplo de 3+ y 2+, vemos esa heterogeneidad que hablamos, por eso hay que hacerlo en todas las biopsias que obtengamos, y ejemplo de score 1+ y score 0 en biopsias. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Resumiendo, la muestra quirúrgica debe ser representativa. Cuando es una muestra quirúrgica, el área que uno toma para estudiar tiene que ser representativo. El número de biopsias mínimo 6 a 8 y hacer la inmunistoquímica en todas las biopsias que lleguen al laboratorio. La inmunistoquímica es el método inicial para testear el ER2. Los casos que son 3+ van a ir directo a trastuzumab y los casos que son 2+, tenemos que, por método de hibridización in situ, confirmar si son positivos o negativos. Y siempre utilizar kits validados en el laboratorio. Y también utilizar el algoritmo diagnóstico que vimos que surge del estudio TOGA y el sistema de scoring de Hoffman. Con respecto al control y la garantía de calidad del laboratorio, es muy importante, hay que adherirse a estrictos protocolos de control de calidad, lo cual va a minimizar el riesgo de resultados inexactos, incluir siempre controles positivos y negativos en cada lote de prueba, eso es fundamental, porque es la única manera de saber realmente si el caso que estamos testeando es positivo, con un control o negativo. Y los laboratorios de patología tienen que estar experimentados, con programas de entrenamiento, idealmente realizando estudios en anillo, donde se valora la variabilidad intraobservador e interobservador con otros centros de estudios que van estudiando las mismas láminas de ER2. Siempre es importante que el equipo sea multidisciplinario, con un buen diálogo entre el patólogo, el oncólogo, el cirujano, el gastroenterólogo y los técnicos. Y la formación en competencia es un proceso continuo y se deben realizar evaluaciones en forma periódica para todo el personal, porque es la única manera de garantizar buenos resultados con las técnicas. Bueno, como conclusiones, la determinación de ER2 en carcinoma gástrico se debe hacer en todos aquellos adenocarcinomas gástricos de la unión esofágo-gástrica localmente avanzados, inoperables, metastásicos o recurrentes. Siempre utilizar el algoritmo diagnóstico, iniciar por la inmunistoquímica y después ver qué pacientes van a ir a hibridización in situ, como vemos acá. Ver las recomendaciones de procesamiento del test de ER2, estandarizar en el laboratorio el procesamiento para disminuir los riesgos de resultados inexactos, y el trastuzumab es una nueva opción terapéutica en carcinoma gástrico avanzado, metastásico, ER2 positivo, aprobado por EMA y FDA, la European Medical Agency y la FDA.